tardes. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Quiero presentar a David García Marín. Me sorprendió cuando me dijo que era rapero, tal vez sea la edad. Criminólogo, analista de inteligencia, especializado en delitos económicos, ha escrito hasta la fecha 4 libros. En la actualidad es analista de inteligencia y fundador y director de Sectos Crime, iniciativa empresarial innovadora dedicada a los sectores de la criminología, al análisis de la inteligencia y la seguridad en todas sus vertientes. Va a impartir su ponencia titulada Criminología, Seguridad e Inteligencia, Innovación y Oportunidad. Vale, bueno, muchas gracias de verdad a todos y a todas los que habéis asistido a esta conferencia. Gracias a José Carlos, gracias a SecCIF, por supuesto, por haber asistido al final a una serie de ponencias tan interesantes y tan diversas en torno al ámbito de la delincuencia, ¿no? Yo os vengo a hablar de algo, yo creo, un poco distinto, ¿no? Saliéndonos de estos casos concretos de los que estamos hablando, de los que se han hablado durante las distintas ponencias, yo quería hablar de innovación, ¿no? Empezar a hablar un poco de ese concepto llamado inteligencia, que es un poco difícil de entender y que nosotros también desde Sec2Crime, como comentaba José Carlos, ahora hablaré un poco de ello, ponemos muy en boga, ¿no? Porque creemos que es una oportunidad laboral muy importante, sobre todo para criminólogos y criminólogas de nuestro país. Voy a empezar con la presentación, que espero también que no haya ningún problema ahora a la hora de pasarla. Empezamos por la oportunidad, ¿no? Como comentaba al principio. Aquí tengo una serie de salidas profesionales que he querido incluir que se salen un poco de lo tradicional. Ya sabemos que en el ámbito de la criminología, sobre todo en España, hay muchas salidas que, lógicamente, entre comillas, nos podrían ser atribuibles, pero que o nos son negadas o es muy difícil, se presentan ciertos obstáculos para que podamos acceder a ellas. Por aquí podemos encontrar, por ejemplo, desde una que es más accesible quizás como la seguridad privada, ya que sabemos que en muchas universidades, por ejemplo, nos encontramos con formación que cuando tú acabas la carrera, cuando acabas el grado de criminología, muchas veces te dan esa especialización, te permiten obtener en cierto sentido esa tarjeta de identificación profesional, identidad profesional para ser detective, para si quieres hacer el ámbito de director de seguridad, etcétera. Pero después nos encontramos con otras que cada vez se están reconociendo más a los criminólogos, pero que hay mucha gente que no tiene en cuenta, ¿no? Como es el ámbito de la ciberseguridad, el ámbito del análisis de inteligencia, el ámbito de la delincuencia económica. En el ámbito de la ciberseguridad, por ejemplo, nos encontramos algo muy curioso, como puede ser el ámbito de la concienciación, ¿no? Hay muchas veces en las ciencias sociales que nos pensamos que el ámbito técnico no es algo propiamente nuestro, ¿no? No lo identificamos y lo vemos como algo muy difícil para entrar en una carrera, entrar en una salida profesional atribuible a la ciberseguridad. Pero es que resulta que después nos encontramos que sí que hay mucha gente que conciencia y que procede de áreas de ciencias sociales, como puede ser criminología perfectamente o incluso la psicología, que lo que nos permite precisamente es demostrar un valor añadido en las empresas, no solo en ámbitos de concienciación, sino en ámbitos de ciberinteligencia, es decir, analistas de inteligencia, que ahora explicaremos qué es un analista de inteligencia, que apoyan al equipo de IT, a ese equipo más técnico, que es propiamente pues, estos conceptos que hablamos de Blue Team, de Red Team, etcétera, ¿no? Que se encargan de la ciberseguridad propiamente, incluso de auditorías técnicas dentro de una empresa. Después encontramos salidas profesionales como ser incluso escritor de novela negra, crónicas de sucesos, también dedicarte a ser escritor, pues como se dedican profesionales muy reconocidos de nuestro país, ¿no? Como puede ser Paz Velasco de la Fuente, por ejemplo, que no estás haciéndolo con entretenimiento, pero sí tienes que tener esa facilidad de transmitir información en un libro para que sea lo suficientemente interesante para que te lean, pero a la vez poder transmitir un material de valor didáctico. Tenemos en este ámbito también, por ejemplo, el ámbito de la docencia. Tú puedes ser profesor, tú puedes salir de criminología y hay muchas asignaturas concretas que se te permiten dar, incluso impartir a profesionales de la seguridad privada, dependiendo de tu especialización posterior. Esto hay mucha gente que no lo sabe y que, bueno, nos podría dar para una ponencia entera. Temas de delincuencia económica. La delincuencia económica en temas como el compliance, prevención de blanqueo de capitales, prevención del fraude, estas que se me ocurren así a primera vista, son súper importantes y nos brindan una cosa que no se nos ha brindado antes, y es salidas profesionales que podemos anticiparnos antes de que lleguen o antes de que se experimente ese auge que está llegando cada vez más en tema de delitos económicos y en tema ciber. Es decir, mientras que antes pues hay una serie de profesionales que se dedican a ciertos sectores y es más difícil que entremos, ¿no? Hay ciertos obstáculos que se nos interponen. En estos ámbitos, ¿no? En estos ámbitos somos profesionales ideales, ¿no? Podemos aportar ese valor diferencial para poder estudiar este tipo de fenómenos desde una perspectiva más social. Recordemos que la parte técnica muchas veces requiere de la creatividad y de la parte de ciencia social para complementarse. Y esto se ve muy bien y ahora lo veremos en el análisis de inteligencia.
Pero bueno, por no enrollarme, también tenemos obviamente el tema de peritaje, que eso lo conocerá mucha gente, desde informática forense a perito en prevención de blanqueo de capitales, etcétera. Pero bueno, todo esto, para no enrollarme, como digo, es la especialización. No podemos salir de una carrera, y no solo de criminología, sino de ninguna, y pensar que no nos tenemos que especializar en nada. ¿Por qué es un error? Porque no puedes salir de una carrera y tener trabajo directamente. Entonces, podemos buscar estas salidas profesionales, recordando que la criminología nos puede servir como carrera para tener una salida propiamente de la criminología, o como complemento que nos esté aportando un valor diferencial en muchas otras salidas de especialización. Entonces, bueno, pasamos, en este caso, esto lo voy a pasar un poco más rápido, pues algunos ejemplos, ¿no?, de estas salidas profesionales que encontramos. En seguridad privada, lo que más podemos destacar, o por lo menos que yo destacaría más, es el ámbito de director de seguridad y detective privado. Director de seguridad porque hay 3 ámbitos que son muy importantes y que incluso no experimentan necesariamente descensos muy grandes durante crisis económicas o crisis como la que estamos viendo ahora. La seguridad privada es una de ellas, porque la seguridad, en épocas sobre todo de incertidumbre, puede incluso aumentar en determinados aspectos. Entonces, el director de seguridad es una figura, por ejemplo, que puede ser muy demandada y que te puede abrir muchas puertas en el terreno privado. Esto siempre que no hayas optado, obviamente, por fuerzas y cuerpos de seguridad, que es por supuesto, una salida profesional perfectamente válida y que te pueden servir también los conocimientos en criminología. Pero bueno, esta vez yo creo que podemos hablar un poco más de la parte corporativa. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para quienes no identifiquen esas siglas que tenemos ahí a la izquierda de la imagen. Pues bueno, tenéis todas estas salidas profesionales aquí que no voy a entrar a detallar, ¿no? Pero lo he mencionado al principio. Cumplimiento normativo, analistas de fraude. Nos encontramos en una etapa, sobre todo, en la que con el auge de las nuevas tecnologías, como hay tantas lagunas, vacíos, como lo queráis llamar, legales, nos encontramos con que es muy importante el poder identificar esos posibles riesgos a los que se enfrentan las empresas en caso de infringir normativa. Un caso que se os vendrá muchísimos a la cabeza es el tema de protección de datos, por ejemplo, pero es que hay muchísimos más. Ahora cada vez con todas las regulaciones, con todas las tecnologías que salen, nos enfrentamos al final a un panorama complejo en el que no tienes por qué ser sí o sí abogado. Esto nos pasa como en el ámbito técnico. Para dedicarte a temas de ciberseguridad, puedes proceder de ciencias sociales siempre que tu enfoque vaya dirigido a lo que has estudiado. No puedes hacer, si no tienes una base nada técnica, obviamente, pues no puedes dedicarte a hacer una auditoría técnica, evidentemente. Pero en el ámbito de cumplimiento normativo no tenemos que olvidar que se requieren perfiles multidisciplinares. Incluso en temas de auditoría interna se requieren perfiles multidisciplinares, porque con que haya una serie de personas que se encarguen de esa parte legal, porque son abogados, etcétera, pero hay muchísimos otros riesgos que pueden estar incardinados al riesgo de incumplimiento por parte de una empresa o asociado incluso a los empleados, a temas de fraude, como estábamos mencionando. Entonces, esto es muy importante poner en valor la labor del criminólogo como aspecto diferencial a la hora de incardinarte en el ámbito privado. Aquí encontramos análisis de inteligencia. Voy a detallarlo aún menos esto, porque lo voy a explicar ahora un poco en qué consiste esto del análisis de inteligencia y sobre todo en vinculación a la criminología, pero básicamente encontramos también aspectos en común, por ejemplo, analista de fraude. Analista de fraude, análisis de inteligencia, criminología, ¿qué tienen en relación? Volvemos a lo mismo, multidisciplinariedad, lo que te permite identificar riesgos desde una perspectiva a veces más creativa de la meramente técnica. Y con técnico no solo me refiero a la parte, pues, por ejemplo, de un informático, me refiero a la parte de una legislación, por ejemplo, concreta o, como comentaba antes, de que seas o no abogado. Entramos así en una disyuntiva bastante curiosa, ¿no? Estamos en un entorno un poco difícil en el ámbito de la criminología, en salidas profesionales, sobre todo en el entorno privado, entonces se hace necesario, en primer lugar, la formación. Formación que no hace falta que os comente demasiado, puede ser oficial y no oficial, cosa que tiene sus ventajas y desventajas según lo veas. La no oficial, muchas veces, cuando son cosas vinculadas a nuevas tecnologías y nuevos tipos de delincuencia, es más difícil que encuentres formación oficial, porque ya sabéis que tiene que seguir una serie de requisitos, tiene que tener cierto estándar, en cierto sentido. Entonces, bueno, hay que saber barajar primero entre si lo que quieres es pues, tener algo en el ámbito de investigación, pues, por ejemplo, para hacer un doctorado, o si lo que quieres es especializarte pues, en otras materias, incluso que todavía no estén tan en boga y no puedan salir másteres, por ejemplo, oficiales. Y después, obviamente, hay que contrastar entre las distintas salidas profesionales y las distintas opciones formativas de las escuelas que te están ofreciendo formación.
y el precio. Con el precio es algo obvio, ¿no? Diréis, joder, el precio, pues está claro. No, nosotros lo que defendemos siempre desde Sec2Crime, por ejemplo, y yo mismo, es que muchas veces lo que tienes que hacer es informarte previamente de a qué te vas a enfrentar. Tú no puedes, a no ser que lo tengas clarísimo, decidir, oye, me voy a especializar y me voy a gastar X dinero en una formación muy completa, ¿no? Que me va a llevar 1 año, me va a llevar 2 años, etcétera. Una de las formas es hacer cursos, incluso a bajo precio o ni siquiera cursos, informarte por la red, que hay muchísimos recursos gratuitos, para saber primero qué quieres hacer. ¿Por qué digo esto? Porque después nos encontramos a muchísima gente que no tiene ni idea realmente de cómo es una profesión y cuando entra en esa profesión no le gusta. Y al final no es que vayas a perder el tiempo porque siempre aprendes algo nuevo, evidentemente, pero sí que es verdad que es mejor que al final en lo que te especialices después forme parte de tu carrera profesional y de lo que quieres hacer realmente. Y ahora pasamos a hablar, ya que estamos hablando de innovación, de algo como el marketing. Y es una de las cosas que quería destacar hoy porque yo no, en comparación con el resto de ponentes que hablan de cosas súper interesantes, yo intento estar a la altura y una de las formas de hacerlo yo creo que es a través de la innovación. ¿Por qué hablamos de marketing en este caso? Tenemos aquí 4 recuadros que lo definen bastante bien. Saber venderse. ¿Por qué es importante saber venderse? Porque no es lo mismo lo que tú sabes que lo que la persona de recursos humanos, en este caso una empresa privada, cree que sabes. Es decir, tú puedes tener muchísimos conocimientos en el ámbito social, en un ámbito multidisciplinar, de esta carrera de criminología maravillosa que nos brinda esta formación, pero no lo sabes transmitir, no sabes comunicar. Y si no sabes comunicar en una entrevista de trabajo, por ejemplo, esto te va a perjudicar. Y te puede perjudicar frente a otra persona que sepa muchísimo menos que tú. Por eso es muy importante relacionar esta parte de también entrenar las habilidades sociales a la hora de encontrar un empleo vinculado a las ciencias sociales desde mi punto de vista. Conocer los recursos. ¿Por qué tienes que conocer los recursos? Porque si no conoces herramientas, por ejemplo, como LinkedIn, o no sabes explotar más bien las oportunidades que te brinda una red social como LinkedIn, vas a ver disminuidas en un enorme grado tus posibilidades, porque resulta que, y lo pongo como ejemplo LinkedIn por poner uno de los ejemplos que a mí, por ejemplo, me ha ido mejor, no conoces que si estás dentro de LinkedIn vas a empezar a hacer una red de contactos, que es el siguiente punto que viene, que lo que va a hacer es valorar las cualidades, las habilidades que tú tienes por medio del propio trabajo que tú te estás ganando a través de la red social, ya sea a través de compartir, reflexionar sobre artículos, sobre contenidos, etc. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es una cuestión de alcance. Todos conocemos los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, que frenan muchas veces el alcance de nuestras publicaciones. Oye, no tengo me gustas, oye, la gente no ve mi contenido, etc. Con tus propuestas laborales y con el ámbito de tus currículums va a pasar exactamente igual. Si no sabes venderte y si no sabes explotar los recursos y hacer una red de contactos a la que enseñar el valor que tú puedes aportar, pues también vas a reducir muchísimo tus oportunidades y tus posibilidades. Hablamos de alcance, simplemente de cosas que tú puedes aportar, pero que muchas veces tú dices, oye, pues sí, yo es que puedo aportar muchísimas cosas como criminólogo, pero es que la gente no lo sabe. Nosotros lo que sí que sabemos los criminólogos es que hay muchísimo desconocimiento en torno a la criminología. Entonces, si no sabemos ni siquiera transmitir ese valor que podemos aportar a un puesto de trabajo o comunicarlo a la sociedad, pues va a ser muchísimo más difícil conseguirlo. Yo creo que sí que lo podemos hacer, el valor está, y una vez está el valor, lo importante es saber comunicarlo y ganar alcance. Y con todo esto llegamos básicamente a lo que hemos llamado la innovación. La innovación parte de unas salidas profesionales alternativas, es decir, dejar de ver solo la criminología como aquellas salidas profesionales que siempre se nos ha dicho que son las atribuibles a la criminología, esas salidas profesionales que creemos que tienen que ser esas sí o sí, sino entender que tú puedes complementar la criminología con otras especializaciones, incluso tan diversas como la ciberseguridad, la inteligencia, la delincuencia económica, etc. Después tenemos cambios en las tendencias. Tenemos que comprender que hay cambios en los modus operandi criminales, que hay cambios en las tecnologías y que eso nos puede brindar oportunidades. Porque nunca se haya hecho no significa que tú no puedas hacerlo. Sé que es una frase muy marketingiana, pero es que es verdad. Es decir, tú puedes pensar, oye, pues ahora está muy en moda esto del blockchain, por ejemplo, inteligencia artificial y demás, pero claro, es que un criminólogo dedicándose a estos temas tan tecnológicos, ¿cómo va a ser si nadie lo ha hecho? No tiene nada que ver. Oye, ve la oportunidad de, ante esas nuevas tendencias, adelantarte al resto, intentar demostrar precisamente el valor de la criminología en cualquier tipo de acto delictivo, ¿no? Aunque sea tecnológico, aunque sea novedoso. Y todo eso lleva a las nuevas tecnologías y a una terminología específica. ¿Por qué pongo lo de la terminología?
porque muchos os habéis encontrado con el problema, seguro, como yo, de que vas a una oferta de empleo y te vienen con siglas que es que no entiendes, ¿no? Es decir, o te has especializado en eso o has leído sobre ello, o es que te empiezan a hablar de OSINT, de IMINT, de ISO, de OSI, etcétera, ¿no? Una serie de siglas que después a lo mejor las buscas por internet y dices, ostras, pero si eso lo sé hacer yo, ¿no? O es algo que sí que podría hacer, o podría aprenderlo en poco tiempo. Pero claro, el hecho de no conocer la terminología es otro obstáculo que se te está sumando a la hora de encontrar un empleo. Parecen tonterías, pero es así. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y muchos sabemos que lo mismo que era una palabra súper simple el año pasado, este año es lo mismo pero con otra palabra, y eso está ocurriendo. Entonces tenemos que entenderlo, porque hay muchas veces, del mismo modo, que no se requieren perfiles criminólogos como tal, pero resulta que las funciones, quitando terminología, quitando siglas y demás que estás viendo, y con una especialización que tú tengas, sí que puedes hacerlas. Eso es un filtro al final que pueden poner las empresas también para comprobar realmente si tú conoces el mundillo, si conoces el sector y si sabes desarrollarte y adaptarte a los cambios. Como he comentado, nuevas tendencias, pero no solo hablamos de nuevas tendencias presentes y futuras, que es lo que he estado hablando hasta ahora, nuevas tecnologías, etcétera, sino que también hay que comprender que muchas veces la criminología se enfoca solo a la perfilación criminal individual, al margen de todo aquello que ya sabemos los criminólogos, de esto de cuando se asocia a CSI, ¿no? A criminalística propiamente, que no es algo de la criminología, sino es un tópico, ¿no? Un estereotipo que se nos ha marcado, pero sigue habiendo mucha perfilación a nivel individual, incluso cuando ya comprendes el tema de la criminología. No comprendemos muchas veces que en los grupos también hay conflicto, incluso en los grupos a nivel geopolítico, incluso los conflictos armados, incluso en ámbitos de terrorismo, incluso relacionando que el crimen organizado y el terrorismo pueden tener una financiación común, y por tanto ahí nos vamos a la delincuencia económica y a la prevención del blanqueo de capitales. Lo comento así para que veáis un poco, en base a las salidas profesionales que he comentado al principio, que todo está más hilado de lo que parece, que el hecho de tú ser criminólogo te va a aportar una perspectiva totalmente distinta a la hora de abordar un problema, ya sea en fuerzas o cuerpos de seguridad o en cualquier otro trabajo, pero que no solo tienes que comprender cómo se comporta o hacer el análisis de conducta o comportamiento de un individuo, es que las personas en sociedad, las personas en grupos pequeños, medianos, grandes, en estados, en naciones, etcétera, se comportan de forma distinta. Y eso es también muy importante comprenderlo. Después nos encontramos con la parte de presente y futuro. Muchas veces no solo podemos hacer esa parte de prevención, ¿no? Esa parte de prevención que es propia de la criminología, sino que también hay que entender que estamos hablando del futuro, y es una parte que ahora voy a tocar en temas de inteligencia, que se llama la prospectiva. Para hacer prevención muchas veces hay que hacer prospectiva. Hay que ver, oye, pues ¿quién se iba a esperar esto de la crisis sanitaria, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién se iba a esperar que haya adaptación en el modus operandi con nuevas tecnologías? En enero del año 2008 nació Cuadernos de Criminología, con la firme voluntad de convertirse en un verdadero referente de nuestro sector que compaginara un contenido tan didáctico como riguroso, entretenido y práctico. Ya son más de 50 números publicados. Todos han tenido gran aceptación, tanto entre los miembros de nuestra sociedad como entre los estudiantes de criminología de diferentes universidades, y un público que necesitaba una lectura especializada en este ámbito, lo que le ha valido para estar en el grupo C de la clasificación integrada de revistas científicas. La revista se distribuye de forma gratuita entre los socios de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, y os animamos a todos los interesados a que os asociéis y poder recibirla en vuestras casas. En nuestra web, cecid.es, tenéis más información. Oye, pues eso es una forma también de entrar en oportunidad y de poder establecer planes de prevención muchísimo más efectivos y poder ver lo que vendrá y no solo lo que tenemos ahora. Porque muchas veces el problema viene en el que el modus operandi de los criminales se adelanta, ¿no? Porque es algo que innova, ¿no? Está en continuo cambio, y entonces nos encontramos pues que se adelanta, ¿no? Y al final hay más reacción que prevención, porque siempre reaccionamos ante los modus operandi criminales porque son los que están cambiando, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es también muy importante de entender. Vale, todo esto básicamente se basa en algo en común, ¿no? Que es la parte de cooperación. En la parte de cooperación, todas estas profesiones tenemos que comprender que tiene que haber una cooperación público-privada. Es decir, tiene que haber una responsabilidad para con las fuerzas y cuerpos de seguridad. En general, la seguridad privada y la pública es algo que está en común. Tiene que haber una prevención, algo que yo considero por lo menos esencial,
antes que la reacción, eso lo sabemos todos los criminólogos, ¿no? Esa parte del derecho penal como último recurso posible, y tiene que haber una coordinación. Por un lado, la responsabilidad, que es algo más ético, es algo más deontológico, ¿no? Como los códigos deontológicos que se dan en seguridad privada, y después está una parte más de coordinación, que es, pues, por ejemplo, la seguridad privada que puede darse durante un evento concreto. Si me permitís un momento, que tengo que mover el ordenador, sigo hablando. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el análisis de inteligencia. El análisis de inteligencia, en definición, tampoco es un poco lo que ponemos aquí, ¿no? No te líes con definiciones complejas. Básicamente, un analista de inteligencia lo que va a hacer es analizar, recoger información cuantitativa o cualitativa, porque también hay una diferencia entre lo que es el análisis de inteligencia y el business intelligence, lo que conocemos más vinculado a data science y muchas veces a asesoramiento a empresas con datos cuantitativos que se extraigan de una página web. Y, por otro lado, tenemos también la parte del objeto y el sistema de estudio. El objeto y el sistema de estudio es una parte también esencial que tenemos que entender, y todo esto se basa además en una parte de imparcialidad y sesgos. ¿Con qué me refiero a todo esto? Que al final se está emborronando un poco. La parte de imparcialidad y sesgos yo creo que es aplicable a muchas disciplinas de la investigación. La imparcialidad y los sesgos son cosas totalmente opuestas que pueden ser súper perniciosas para un informe de investigación, tanto si eres analista de inteligencia como si eres criminólogo. Y me explico con todo esto. Un analista de inteligencia, ¿qué hace? Recoge la información, es decir, extrae, por ejemplo, ahora lo veremos, de fuentes abiertas, de medios a través de Internet, información pública, que no por ser pública es más accesible, porque hay información que es pública, pero que es más difícil acceder a ella. Y lo que hacemos con esa información después es procesarla con herramientas específicas, analizarla y al final extraer una serie de conclusiones que permitan lo más importante, que es lo más importante del análisis de inteligencia, asesorar y ayudar en la toma de decisiones. Vamos a poner un ejemplo respecto a esto, aunque ahora lo voy a poner también posteriormente. Un analista de inteligencia en una empresa, pues por ejemplo, de seguridad que quiere internacionalizarse e irse a otro país, lo que hace es un análisis de inteligencia de país riesgo, por ejemplo. Hoy vamos a ver si es factible o no que nos vayamos a este país en concreto para realizar una actividad comercial. Entonces se hace un análisis de inteligencia. Aquí, si tú eres un analista que tiene sesgos, y que actúas en base a cualquier tipo de sesgo, ya sea político, cualquier tipo de sesgo que tengas, estás perjudicando a tu cliente. Ojo, aquí en el análisis de inteligencia lo que hay que tener muy en cuenta es que tú tienes que darle toda la verdad a tu cliente. Ese cliente después va a decidir, y ya sea en el sector público o en el privado, si quiere tomar en consideración tus recomendaciones o no. Pero tú le tienes que decir toda la verdad, porque si no, no estás determinando, no estás ayudando y cumpliendo con la función principal de un analista de inteligencia, que es decirte cómo están las cosas, a veces cómo estarán, si utilizamos la prospectiva, y al final estás perjudicando a tu cliente por no entrar en esa parte de imparcialidad que es tan necesaria, y no solo en el ámbito de los analistas de inteligencia, ¿no?, sino que también la encontramos en el ámbito, pues por ejemplo, no sé, del peritaje, en ámbitos de investigación privada vinculados a detectives privados y demás. Bueno, si pasamos y empezamos a hablar ahora de una parte más asociada al análisis de inteligencia como tal, que es la que hemos introducido, hablamos de factores y variables. Dentro de esa introducción de información que nosotros estamos teniendo, al principio sobre todo un informe de inteligencia, nos encontramos con factores y con variables. Los factores harían referencia, como vemos en las diapositivas, a aquellos aspectos globales o genéricos, como puede ser un factor, por ejemplo, económico. Un factor económico lo que te permite, al final, es establecer una serie de variables que son cosas más específicas atribuibles a un factor. Por ejemplo, factor, en este caso, sería un factor económico, un factor criminológico, un factor psicológico, etcétera. Mientras que una variable, si hacemos un informe de inteligencia, por ejemplo, sobre la prevención del blanqueo de capitales, pues ya nos iríamos a cosas más concretas. El factor económico es explicar la economía, pues, de Angola, de cualquier país de la Unión Europea, etcétera. Ya si estamos haciendo un informe de prevención de blanqueos en la Unión Europea, de capitales en la Unión Europea, como fue en mi caso, en mi trabajo de fin de máster, hablaríamos de una variable como es los límites al movimiento de efectivo en la Unión Europea. Es decir, el factor es algo más genérico. Una vez desarrollo el factor, voy a ir disgregando una serie de variables que me van a servir para realizar un análisis de inteligencia más completo. Así tenemos, en el ámbito del análisis de inteligencia, recogemos información.
de una serie de fuentes que ahora vamos a mencionar. Establecemos una serie de factores y variables. Esto suele ser común a muchos informes de inteligencia. Factores más genéricos, como hemos comentado, un factor económico, sociológico, incluso un factor criminológico que después nos sirva para complementar otras ramas, ¿no? Como puede ser la psicología, la antropología, la sociología, porque están interconectadas entre sí. Y a partir del desarrollo de esos factores nos va a dar lugar a unas variables concretas, como puede ser en este caso lo que he comentado, que ya son cosas más específicas que vamos a analizar en detalle. Después tenemos una cosa muy importante que son los actores. En este caso, los actores pues podrían ser, yo creo que lo más fácil para explicarlo pueden ser países. Por ejemplo, es decir, yo hago un informe de prevención de blanqueos de capitales en la Unión Europea y mis actores pueden ser individuos, grupos, entidades, incluso a veces organizaciones, depende de la relevancia que tengan para tu estudio, que se comportan, es decir, si esos actores actúan, influyen sobre tu objeto de estudio, influyen sobre tus variables. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, si un actor, por ejemplo, tú tienes un grupo terrorista, por ejemplo, o un grupo de crimen organizado, depende si lo puedes considerar actor o no, si está influyendo o no en tu objeto de estudio. Puede ser simplemente un grupo terrorista que lo que hace es desestabilizar una nación concreta y, por tanto, eso te afecta al factor económico y te afecta, por ejemplo, a los recursos hidroeléctricos que se están utilizando en esa nación. Entonces, los actores ahí sí que están influyendo con su actividad en las variables o los factores de tu estudio. Entonces, hay que considerarlos de forma separada. Pero, por ejemplo, el modus operandi del crimen organizado, a lo mejor no es factible considerarlo un actor, hay que considerarlo una variable, porque el modus operandi no es que influya directamente sobre otras variables, sino que tiene importancia por sí mismo y es algo a lo mejor específico, en este caso, a considerar. Bueno, como comentábamos, análisis de inteligencia al final se nutre de una serie de fuentes, OSINT, UMINT, SOCMINT, es decir, inteligencia de fuentes abiertas, inteligencia de fuentes humanas, de redes sociales, ya sea a través de, como hemos comentado, información pública que haya en la red, ya sea a través de entrevistas, por ejemplo, o de obtener información de otras personas, en el caso de UMINT, SOCMINT a través de las redes sociales. Y en todo esto, es que una de las cosas más importantes es que todo esto lo puede hacer un criminólogo, es decir, un criminólogo que se especialice en análisis de inteligencia va a comprender no solo las redes sociales desde esa perspectiva de obtener esa información, sino que puede comprender muchísimas más cosas, pues, por ejemplo, vinculadas al ciberbullying, incluso vinculadas muchas veces a la personalidad, al análisis de conducta en la red, etc. Entonces, como comentamos, nos encontramos con una serie de factores, como vemos aquí, que tenemos que analizar y que el criminólogo está preparado para poder desarrollar y para poder estudiar. Aquí lo importante es que si un criminólogo se hace analista de inteligencia, tiene que saber ver cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos más flojos. Un criminólogo, por lo menos en mi caso, yo no conocía, por ejemplo, mucho el ámbito histórico, el ámbito quizás económico, el ámbito político. Pues quizás tengas que reforzar también esos conocimientos porque entra dentro de esa multidisciplinariedad. Tú cuando eres criminólogo eres multidisciplinar en una serie de campos, pero ojo, que muchas veces se quedan más flojos otros que te pueden influir. Conocer la historia, por ejemplo, de una nación para comprender de una forma más completa y más compleja en la prevención del terrorismo es muy importante. Conocer los partidos políticos de distintos países de la Unión Europea, conocer qué es un populismo y conocer la relación entre partidos políticos y, por ejemplo, élites económicas, también es súper importante para estudiar y hacer un análisis de conducta criminal. Ojo, hay que saber ver no solo las oportunidades laborales y oportunidades profesionales alternativas, sino también aquellas oportunidades que tenemos a la hora de realizar un informe y una investigación. Y esto lo podemos decir en una entrevista de trabajo y nos puede aportar valor. Aquí ya estoy terminando con esto, nos encontramos una serie de variables, ¿no? En este caso hablamos ya de variables más concretas. En el primer bloque que tenemos, a la izquierda del todo, hablaríamos de criminología propiamente. En el de en medio hablaríamos de un caso de prevención de blanqueo de capitales. En el de la derecha hablaríamos de un ámbito más vinculado a la seguridad privada y a la logística, por ejemplo. Mirar las variables que encontramos, las de los lados, más que variables podríamos considerarlo elementos que nos pueden llevar a identificar variables, pero en el caso del centro está más claro. Variables que encontramos en un caso de prevención de blanqueo de capitales, ya no factores, ya hemos encontrado unas variables concretas. Oye, pues encontramos una adaptación del modus operandi del crimen organizado continua, que aprovecha las vulnerabilidades y la tecnología. La corrupción que pueda existir en un país porque está influyendo al final en cómo se previene o no el blanqueo de capitales.
la digitalización, el dinero fiat, que es el dinero efectivo, ¿no? El dinero físico, el dinero digital, la existencia o no de paraísos fiscales, la existencia de los llamados pasaportes dorados, ¿no? Con ventajas para aquellas personas que gastan mucho dinero, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, a la hora de adquirir la nacionalidad de la Unión Europea. Los whistleblowers, que son los delatores, aquellas personas que dentro de una entidad acusan, ¿no? Como ha habido muchos casos a nivel internacional, por ejemplo, con Falciani, ¿no? Con Hervé Falciani, que se han ido descubriendo, ¿no? Una serie de los Panama Papers, etcétera, ¿no? Una serie de casos de corrupción institucional. Las criptomonedas vinculadas a las nuevas tecnologías. Y después, bueno, podéis ver por vosotros mismos el resto de variables que podemos encontrar y que podemos disgregar de determinados factores y que pueden ser variables muy importantes, no solo a la hora de hacer un informe de inteligencia, sino a la hora de hacer un análisis de riesgos, comprender una serie de baremos, una serie de rutas, la peligrosidad que puede tener una ruta, el tiempo de respuesta que pueda haber de respuesta policial entre que se suena una alarma y llega la policía efectivamente. Bueno, son una serie de variables al final que están asociadas, queramos o no, al ámbito de la criminología y que, por tanto, tienen mucho futuro que lo hagamos también nosotros. Y, por último, aquí ya nos referimos a la parte de estrategia y prospectiva. Una cosa en la que se hace mucho la inteligencia también, bueno, realmente no se hace tanto como se debiera, pero se debería hacer, es el ámbito de la prospectiva. Es decir, en base a un informe previo que tú haces con la recolección de toda esa información, esos factores, esos variables, ese análisis de la información, y con unas herramientas específicas de inteligencia intentamos hacer prospectiva. Es decir, intentamos determinar una serie de escenarios más o menos probables que lo que te van a ayudar es a la prevención que estábamos mencionando al principio. ¿Esto es o no es asociable a la criminología? ¿Es o no asociable a casi todos los fenómenos delictivos? Es algo, yo creo, muy importante y por eso no he querido hablar solo de inteligencia, intentar relacionarlo con otras carreras profesionales y otras salidas laborales alternativas, porque creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante que conozcamos todas aquellas cosas. Hemos hablado de marketing, hemos hablado de salidas profesionales alternativas, hemos hablado de inteligencia, análisis de riesgos, variables. Es importante que no lo veamos todo como una salida concreta. Oye, yo soy analista, oye, yo soy criminólogo, oye, yo me dedico a la ciberseguridad, sino que demostremos nuestro valor en relación a las distintas disciplinas vinculadas al ámbito de la seguridad. Yo, bajo mi punto de vista, es una de las cosas que nos puede dar más valor, aparte de, obviamente, de saber venderte y saber explicarlo, saber comunicarlo. Y creo que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Siento los problemas técnicos que he tenido, pero no sé qué me ha pasado al ordenador, que a veces se me congela la imagen. Yo simplemente destacar desde el principio el tema de las salidas profesionales, otra vez siempre abrir la mente tanto en las salidas como en el estilo de informe que podemos hacer y en el tipo de investigaciones que podemos hacer. Abrir vuestros ojos muy bien ante la ciberseguridad, la delincuencia económica y el análisis de inteligencia. Yo, en mi caso, soy criminólogo y me dedico al análisis de inteligencia vinculado a ámbito criminal, además, y a ámbito de delincuencia. Y creo que es algo que, como he comentado al principio, no porque otras personas o porque te digan que la mayoría no se dedican al ámbito privado dentro de la criminología, no se puede hacer, sino que al revés, tenemos que explotar las oportunidades, innovar y ser cada día la mejor versión de nosotros mismos que podamos como criminólogos y criminólogas. Muchísimas gracias. Siento de nuevo el tema técnico que he tenido y bueno, quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta, que ya sé que es un tema súper complejo y que habrán quedado muchísimas dudas en el aire, pero bueno, intentaremos poder resolver las preguntas concretas que haya. Buenas tardes, David. La verdad es que me ha encantado tu ponencia. Te queda una cosa por decir que te pedí que dijeras. Me queda por el tema técnico, ha sido además por el tema técnico del ordenador que se me ha escapado. Me queda la palabra clave, por supuesto, la superpalabra clave que tenemos para este congreso. En este caso es nosotros. Y bueno, para mí vuelvo a repetir que es un placer también y creo que es un juego muy divertido que espero que podáis completar todos. Vale, pues tenemos, pues la verdad es que muy pocas preguntas. Parece que además de gustar han entendido todo lo que les has dicho. Y la primera es, ¿cómo se puede desgranar la inteligencia en un caso de geopolítica? Bien, eso es uno de los temas más interesantes. Yo creo que es uno de los temas más asociables a temas de inteligencia. Porque en temas de criminalidad, a veces, más allá de prevención del blanqueo de capitales, puede ser un poco más difícil, ¿no? En ámbitos de geopolítica, es verdad que la geopolítica es muy compleja, ¿no? Pero sí que es verdad que tú, cuando obtienes información, vamos a enfocarlo a lo que he dicho al principio, a lo mejor quizás temas de riesgo país. No sé si la persona que pregunta
se refiere a esto en concreto. Cuando hablamos en temas de geopolítica, pues cuando haces un informe de riesgo país tienes que tener en cuenta sobre todo el factor geopolítico, y por eso lo menciono, porque no solo tienes que comprender la situación social, económica, criminológica y demás de un Estado, sino que además tienes que comprender su geografía y su situación política, aparte de la parte ideológica, que también es súper importante. Y no solo eso, sino que tienes que relacionarla con los países del entorno, ¿no? No solo vale la inteligencia que estás realizando a la hora de investigar o a la hora de obtener información sobre un país concreto, sino que influye en los países que están en el entorno. En este caso, no sé, la pregunta sí que es verdad que el ámbito de la geopolítica es muy amplio. La obtención de información en estos casos, cuando ya hablas de ámbito internacional, sí que es verdad que es muy importante, bajo mi punto de vista, contar con gente del propio país. Hay muchas veces que se envía gente para poder realizar investigaciones y eso está muy bien. En ámbitos de inteligencia, sobre todo pública, conocemos más de casos de gente que puede estar incluso meses, puede estar mucho tiempo intentando un poco adentrarse en la cultura de un país para comprenderla mejor, pero muchas veces lo que se recomienda, sobre todo en el ámbito privado, es contar con gente de confianza en el propio país que te pueda contar la realidad de lo que es el país, porque no es lo mismo una persona que llega de nuevas o obtener información desde fuera que lo que hay en un país concreto. Y también, obviamente, depende del país, ¿no? De la transparencia que tenga y del acceso a la información y a Internet que pueda tener. Es un poco quizás lo que se me ocurre así de particularidades cuando nos referimos a ámbito internacional, ¿no? Quizás. Muy bien. ¿Qué herramientas se utilizan para el análisis de inteligencia? Bueno, esto es algo que no he querido entrar demasiado porque es algo que nos iríamos bastante de tiempo y de complejidad. Es importante destacar que las herramientas que se utilizan para el análisis de inteligencia, yo no conozco todas, evidentemente, pero yo voy a mencionar quizás las que puedan ir más enfocadas a temas de prospectiva, que son las más complejas y las que pueden ser más útiles para procesar y relacionar la información. Voy a mencionar tres en concreto. Cuando hablamos de los factores y las variables, los podemos incardinar dentro de herramientas concretas, como pueden ser a la hora de elaborar escenarios el SMIC. El SMIC es una herramienta que ya la elaboramos cuando vamos a elaborar un escenario en base al análisis de actores, factores y variables. Respecto a los actores, por ejemplo, tendríamos el análisis MACTOR. Es un poco más complejo de entrar a relacionarlo, pero básicamente podemos intentar analizar los distintos actores que hay por su influencia que tienen entre ellos, aparte de otro tipo de cosas, pero cómo incide, por ejemplo, que vamos a poner que la Comisión Europea, por ejemplo, si lo ponemos como actor concreto, ¿tiene poder la Comisión Europea sobre Luxemburgo, sobre Suiza, sobre España? Es decir, se hacen esas interrelaciones de poder para ver lo más importante en el análisis de inteligencia, que es la dependencia y la motricidad, muchas veces. Es decir, cuáles son las variables y los actores motrices, aquellos que tiran del carro, por así decirlo, y cuáles son los dependientes, porque si sabemos eso, sabemos que si, por ejemplo, cambiamos una variable concreta o si este actor reacciona de una manera concreta, va a tirar del carro y va a afectar a todo lo demás. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y las herramientas que se utilizan para análisis de inteligencia, como el MICMAC también, el análisis de impactos cruzados, que se llama, se asocian una serie de números, una serie de valores, que esto sí que es verdad que está mucho más cuantificado, no es solo información cualitativa, sino que pasamos a información cuantitativa, para comprender, por un lado, la influencia, por ejemplo, que pueda haber entre actores o la dependencia de unos actores entre otros, lo mismo también con las variables, aunque con herramientas distintas, para después poder comprender, por ejemplo, pues un escenario más probable es que, dado que tenemos en cuenta pues, que la Comisión Europea no va a cambiar la ley de prevención de blanqueo de capitales de aquí a poco tiempo o que va a establecer una normativa más dura, esto va a influir en el resto de variables de esta forma y, por tanto, podemos prever este escenario, ¿no? O este evento que nos llegue a un escenario. Y con esto termino. Hay que comprender también, es que se quedan muchas cosas en el tintero, que hay que diferenciar entre los eventos y los escenarios. Un evento sería lo que acabo de comentar, hay una acción sobre una variable, por ejemplo, legislación más dura en prevención del blanqueo de capitales, lo que influye en una serie de variables concretas, esto nos lleva a un evento. ¿Hay más dureza en legislación? Pues, por ejemplo, va a haber, vamos a simplificarlo, va a haber menos blanqueo de capitales. Eso es un evento. El escenario completo ya sería disgregar y poner en común todos los eventos según el análisis de factores, variables y actores. Es complicado, es un poco lioso, ya lo sé, pero bueno, por intentar responder a la pregunta de la mejor forma posible, relacionando un poco entre sí los factores, las variables y los actores para hacer prospectiva al final. Hay bastantes,
Perdón, hay bastantes preguntas, pero voy a hacerte un par de ellas más. ¿Existe algún grupo de trabajo a nivel de Unión Europea para combatir la ciberdelincuencia que ha aumentado con motivo del COVID a nivel de inteligencia? A nivel de inteligencia, lo que se refiere a ciberseguridad, a ciberinteligencia concreta, soy totalmente sincero, la verdad es que no tengo idea, y menos si está dirigida a la finalidad concreta de luchar contra las consecuencias del COVID, que efectivamente estamos hablando de un auge en una tipología concreta de ciberdelincuencia. Yo, por aprovechar también otra pregunta, soy totalmente sincero y no tengo absolutamente ni idea de ese grupo de trabajo. Vale. Y la última que te voy a hacer es ¿cómo aplicas la perfilación al análisis de inteligencia? Vale, esto es bastante complejo, como comentaba, ¿no? Si hablamos de panoramas más internacionales, como puede ser blanqueo de capitales, lo de análisis de país riesgo y demás, es más fácil quizás aplicar la inteligencia porque intervienen muchos factores. Cuando utilizas la perfilación, en este caso yo no soy perfilador, yo me dedico más a temas de crimen organizado relacionado con tipologías delictivas y mercancías, falsificaciones en concreto. Yo en este caso no he hecho perfilación, pero sí que es verdad que considero que la inteligencia puede utilizarse para analizar fenómenos quizás más complejos. Es decir, cuando entramos en el terreno individual para hacer perfilación, yo por lo menos no utilizo lo que viene a ser el análisis de inteligencia como tal. Creo que el análisis de inteligencia, al ser multifactorial y multivariables y utilizarse distintos actores, es más difícil quizás el poder aplicarlo a individuos concretos. Sí que es verdad, y esto se me olvidó decirlo antes, que igual que hablamos de factores en inteligencia, que estamos estableciendo para después disgregarlos y sacar variables, esto en el ámbito de la prevención de la delincuencia también puede ser muy útil, porque no olvidemos los famosos factores de riesgo y de protección, por ejemplo, que nos encontramos en la criminología, ¿no? Que al final son también factores más amplios de la esfera social, familiar, de pareja, de muchísimas cosas que influyen en la esfera personal y social de un individuo y que después nos llevan a variables concretas, ¿no? A comportamientos concretos, a análisis de la personalidad y análisis de conducta. Quizás yo lo analizaría más desde esa perspectiva si es a nivel individual, pero aquí tengo que decir una cosa de también las diversas entrevistas que he ido haciendo con analistas de inteligencia y demás, que hay que diferenciar que no toda la obtención de información es inteligencia. Esa información que obtenemos tiene que ser procesada, verificada, contrastada antes de poder considerarse inteligencia como tal, ¿no? Yo creo, algo bastante importante a considerar y a destacar. Pues muchísimas gracias y encantado de haberte tenido como ponente. Hemos hablado bastantes veces y colaboramos tanto Secdos Crime como SECIF. Somos entidades que hemos firmado un acuerdo de colaboración recientemente y espero seguir colaborando con vosotros porque siempre es bueno para la criminología y para todos para el bienestar, sobre todo para eso, para el bien de la criminología. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros. De verdad es un placer colaborar con SECTIF.